vamos a comenzar con una breve teoría de lo que es el capítulo del estado líquido y después seguimos con la parte de ejercicios de la guía. Ya bueno, como primer punto tenemos los cambios de fase. Esto es muy repetitivo, pero es necesario recordarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hablan los cambios de fase? ¿Qué nos dice? ¿Qué es un cambio de fase? Es un cambio en el orden molecular de una sustancia. ¿De acuerdo? En este esquema podemos ver que se está trabajando con el agua. Por ejemplo, en un estado de fase sólida, las moléculas alcanzan un orden máximo. ¿De acuerdo? Su ordenamiento molecular es mayor. Las fuerzas intermoleculares de las moléculas. Las fuerzas intermoleculares son más fuertes, por lo tanto, hacen que la materia tome esa forma, ¿de acuerdo? Ahora, en la fase gaseosa hay un desorden total de las moléculas, las fuerzas de repulsión son más grandes que las fuerzas de atracción, por lo tanto, las moléculas están en un estado caótico. Ahora, en el estado líquido, pues es un término medio entre los dos. Entonces, ustedes necesitan recordar cuál es el nombre del cambio de una fase a otra. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el cambio de la fase gaseosa a la fase líquida, se habla de condensación. Cuando nosotros tenemos el cambio de la fase líquida a la sólida, se llama congelación. Y de la sólida a la gaseosa, sublimación. Ahora, el proceso inverso, por ejemplo, del líquido al vapor, evaporación. Del gaseoso al sólido, sublimación inversa. Y del sólido al agua, fusión. ¿De acuerdo? Ahora nosotros vamos a hablar del proceso endotérmico y el proceso exotérmico. Son dos términos que ya lo hemos visto en prefa. Por ejemplo, el proceso endotérmico nos habla de que es aquel proceso que necesita energía para efectuarse, ¿de acuerdo? Y el proceso exotérmico, pues lo contrario, libera el calor al sistema, no necesita, él libera, ¿de acuerdo? Ahora, en estos procesos de cambios de fase, hay procesos exotérmicos y procesos endotérmicos. Aquí nos podemos dar de cuenta cuál es un proceso exotérmico y endotérmico. Por ejemplo, cuando ustedes calientan agua, el agua va a llegar hasta su punto de ebullición, va a empezar a silbar la caldera y va a pasar a estado gaseoso, ¿verdad? Entonces nosotros le estamos dando energía al agua, le estamos transfiriendo calor para que pase a la fase gaseosa. Por lo tanto, ¿qué sería? Sería un proceso endotérmico. Y pues el proceso inverso sería la condensación. Aquí el estado gaseoso, el gas, libera energía al estado líquido. Al ambiente para pasar a estado líquido. Bueno, aquí podemos ver los procesos endotérmicos y exotérmicos para cada cambio de fase. Se tiene la sublimación inversa, la condensación y la congelación, que son procesos exotérmicos, liberan energía. Ahora tenemos la sublimación, tenemos la vaporización y la fusión, que son procesos endotérmicos, donde se necesita energía para que haya el cambio de fase. El siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta es el calor sensible y el calor latente. Esto lo vamos a ver a más detalle en calorimetría del tercer parcial. Pero para que se vayan relacionando con el concepto, el calor sensible. En el calor sensible no va a existir un cambio de fase, pero en el calor latente existe este cambio de fase, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es su ecuación? El calor es igual a la masa por un delta de entalpía, ¿de acuerdo? Este delta de entalpía nosotros lo vamos a tener tanto
para los distintos cambios de fase, como la vaporización o la fusión. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos el calor de vaporización. ¿Qué es el calor de vaporización? Es la energía necesaria para transformar el vapor en un gramo de líquido en su punto de ebullición normal. ¿Por qué? Porque el cambio de fase pasa en el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Ahora, el calor de vaporización es igual a el delta de congelación, pero el delta de congelación va a tener este valor negativo. A ver, por ejemplo, el delta de condensación. ¿La condensación qué es? Es un cambio de fase, es un proceso exotérmico, va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque mi sistema está liberando calor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es un calor de fusión? Es la energía térmica necesaria para cambiar un gramo de sólido a líquido en su punto de fusión. Vamos a la otra diapositiva y vean. Aquí está el cambio de fusión. Bueno, el estado, sí, pasa de sólido a líquido. ¿De acuerdo? Y el delta de fusión va a ser igual al delta de congelación en valor, pero el delta de congelación es un proceso exotérmico, va a tener un valor negativo. ¿De acuerdo? Ahora, estas entalpías se encuentran en tablas y por lo general les van a dar de dato, ¿ya? Pero en este capítulo yo les había dicho que se hacen estimaciones, se hace estimación lineal, donde nosotros tenemos que encontrar este delta de vaporización, ¿de acuerdo? Porque nosotros trabajamos con un cambio de fase, que es la evaporización, que pasa de estado líquido a gaseoso, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en los siguientes puntos. Aquí tenemos un equilibrio de fases. Primero vamos con este concepto. Ya se los había mencionado en la última clase, creo que hemos tenido. ¿Qué es la presión de vapor? Es la presión parcial del vapor sobre el líquido, cuando el estado líquido y el gaseoso están en equilibrio dinámico a una temperatura dada. Es la presión que va a ejercer toda la masa de vapor sobre el líquido en un recipiente cerrado, aquí lo podemos ver. Ahora, ¿qué va a ser el equilibrio entre líquido y vapor? Se va a establecer cuando la velocidad de evaporación es exacta e igual a es exacta a la velocidad de condensación. Por ejemplo, otra vez el ejemplo del agua hirviendo. Ustedes van a tener una caldera, es un recipiente cerrado, donde va a existir un líquido. Cuando llegue al punto de fusión, va a empezar a evaporarse. Ahora, ustedes habrán levantado alguna vez, por ejemplo, no habrán hecho hervir agua en la caldera, sino en una olla. Y habrán visto cómo el vapor sube, choca contra la tapa y hay gotitas que van cayendo, gotas de agua. Eso es el cambio de fase. Pueden ver que tanto del líquido pasa a vapor y otra vez del vapor se condensa y pasa al líquido y las gotas caen de nuevo al estado líquido. Ahora, va a existir este equilibrio cuando estas dos velocidades se igualen, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto muy importante es la relación de la presión de vapor con la temperatura. Y esto lo podemos ver diariamente. ¿Por qué? Por ejemplo, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados y a una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero aquí en La Paz, la presión es menor, es 495. Por lo tanto, la temperatura a la que hierve el agua es 87 grados centígrados. Y a ver, vamos a ver esto. Aquí podemos ver esta relación. A mayor presión, mayor temperatura. Y a menor presión, menor temperatura. A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. 100 grados de temperatura a la que hierve el agua. A una presión baja en La Paz, 495 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la temperatura a la cual hierve el agua? 87 grados centígrados.
O sea, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Eso nos dice aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, hay sustancias con una presión de vapor elevada. Por ejemplo, la gasolina, el alcohol, la mayoría de las sustancias orgánicas, ¿no? Se evapora más rápidamente que las sustancias con presión de vapor baja, por ejemplo, el agua. Y aquí hay un asterisco que lo pueden tomar como nota, que los líquidos que se evaporan fácilmente son más volátiles. Por ejemplo, el thinner, el alcohol. Yo siempre pongo ese ejemplo. Cuando ustedes se ponen alcohol en sus manos, lo frotan y ya pues el líquido desaparece. Tienen más volatilidad. Y aquí pueden ver una tablita donde dice presión de vapor en... A ver, voy a acercarlo. Y no está en Full HD, pero creo que se entiende. Ay, ya, aquí por ejemplo pueden ver la presión en milímetros de mercurio. Y aquí pueden ver las curvas de distintas sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos la curva del agua, aquí tenemos la del tetracloruro de carbono, la del cloroformo, la del éter dietílico. Pero vamos a reducirlo para ver cuál es el eje X, la temperatura. ¿Ven? Existe esta relación. Por ejemplo, el agua va a hervir a 100 grados centígrados a una presión de 760 milímetros de mercurio. El éter dietílico va a hervir a 760 milímetros de mercurio, pero a una temperatura de entre 20 y 40. Por ejemplo, para el tetracloruro de carbono. Va a hervir a una temperatura llegando a los 80 y para el cloroformo va a hervir a una temperatura de 60. Ya, y esto, que es el punto más importante. Y dice, el punto de ebullición es la temperatura a la cual el líquido hierve. Y sucede cuando la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Ahora sí. Ya les he explicado la relación entre la presión de vapor y la temperatura. Es directamente proporcional. Ahora vamos con el estudio que ha hecho Clausius Clapeyron. Ya les he dicho, todo en la química son estudios de científicos. Entonces, cada científico ha propuesto sus leyes, ha propuesto sus fórmulas, sus reglas y Clausius Clapeyron ha hecho una regresión lineal, que es la dependencia de la presión con la temperatura. Y ha puesto, esto se les debe ver muy familiar, ecuas, cálculo 1, perdón. Ya, y dice que el delta de que la derivada de la presión sobre la derivada de temperatura va a ser igual al delta de presión entre la temperatura por el delta de volumen. Ya, si derivamos esto, ¿cómo nos va a dar? Vamos a tener que el logaritmo de la presión va a ser igual a menos delta de vaporización sobre la constante de los gases R por 1 sobre la temperatura más una constante C. Y esto se lo linealiza. Ustedes ya han trabajado con esto, bueno, con este tipo de ecuaciones en el laboratorio de física 1. Yo recuerdo bien que sé sufrir con las regresiones lineales porque eran tablas y tablas y había que hacerlas en Excel y yo no sabía regresión lineal en Excel y he visto videos de YouTube donde me han enseñado. Y ya bueno, entonces esta ecuación se la linealiza. ¿Y cuál es la ecuación de una línea recta? Y es igual a m por x más la constante, una constante. Bueno, aquí puede ser y es igual a b por x más a, ¿verdad? Esa es la ecuación que ustedes conocen. Donde aquí, por comparación, el eje y va a ser el logaritmo neperiano de la presión. La pendiente va a ser el delta de vaporización con un signo negativo sobre la constante de los gases. Y el eje X, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre la temperatura.
¿De acuerdo? Eso es lo que Clausius Capeiron ha llegado con la linealización y con todos los datos. Ahora, esta es la ecuación particular de Clausius Capeiron, donde ustedes tienen que encontrar la constante A y la constante B, ¿de acuerdo? Con la linealización. Bueno, y aquí tenemos la ecuación de Clausius-Capeiron para dos puntos. No siempre les van a dar una tabla de datos para que ustedes realicen la regresión lineal, sino les van a dar un par de datos, digamos la relación de la presión y la temperatura, y les van a dar una temperatura y les van a decir que encuentren la presión. ¿De acuerdo? O viceversa, les van a dar los datos de presiones, les van a dar un dato de temperatura y que encuentren la otra temperatura. O encontrar el delta de vaporización con los datos, con los dos pares de datos de presión y de temperatura. Y no solamente pueden utilizar logaritmo neperiano, tal vez les gusta utilizar el logaritmo natural, log. Si utilizan log, se le hace una pequeña modificación. A la constante R se la multiplica por 2,303, ¿de acuerdo? Y creo que esa es la última diapositiva de teoría. Y vamos a seguir con regresión lineal. Bueno, el diagrama de fases. Creo que tiene un laboratorio con esto. Bueno, pero para que entiendan. Aquí se tiene el diagrama de fases del agua. Ahí les está diciendo, del agua. En este diagrama de fases nosotros podemos encontrar, es una comparación de la presión con la temperatura. Y podemos encontrar los tres estados de la materia acá. Podemos encontrar el estado vapor, el estado líquido y el estado sólido. Y nos dice, por ejemplo, tenemos la temperatura crítica. Y si ven acá, en la esquina superior derecha, hay un punto que dice, ahí sí, este punto es el punto crítico. ¿Y qué es el punto crítico? Es el punto de no retorno. Por ejemplo, no sé, yo soy muy alcohólica ya, chicos, ya lo siento. Por ejemplo, cuando ustedes se pasan mucho de copas y llegan a su límite y les ofrecen un vaso más y ustedes para hacerse muy a los machos, lo aceptan, lo toman y quedan totalmente ebrios. O sea, no se pueden recuperar. Es lo mismo para un gas, ¿de acuerdo? Saliendo de este punto, por ejemplo, a una temperatura de 375 o una presión arriba de los 218 atmósferas para el agua, todo es estado gaseoso y no se puede retornar, ¿de acuerdo? Ahora, la temperatura crítica, ¿qué nos dice? Es la temperatura más alta a la cual una sustancia puede existir como líquido. Después de este punto, ya no puede. Ahora, la presión crítica, ¿qué es? Es la presión mínima que debe aplicarse a una sustancia en fase gaseosa para que pase a la fase líquida, ¿de acuerdo? Un punto de no retorno. Y el volumen crítico es el volumen que ocupa un mol de una sustancia a temperatura crítica y presión crítica. Para el agua, la temperatura crítica es 374 grados centígrados y la presión crítica 218 atmósferas, ¿de acuerdo? Y hay una cosita, un puntito que se llama el punto triple, donde aquí el agua puede existir en las tres fases, tanto líquida, gaseosa o sólida. En esta línea, por ejemplo, entre el líquido y el vapor, eh, el agua va a estar tanto en estado líquido como en estado vapor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos a la temperatura de 100 grados centígrados y una atmósfera de presión, o sea, la temperatura de ebullición del agua, podemos encontrar al agua en un estado líquido y en una fase gaseosa, ¿verdad? Ya recuerden, su olla de agua hirviendo. Y ahora, si nosotros trabajamos a una temperatura de 0 grados centígrados con una atmósfera de presión, tenemos el estado de fusión, donde podemos encontrar al agua tanto
en estado sólido como estado líquido. Ahí, por ejemplo, cuando su hielito se está derritiendo o cuando el agua que ponen en la nevera se está cristalizando, ¿verdad? Y eso sería todo para la teoría, ¿de acuerdo? Hay una carita feliz. Ya, bueno. Ahora vemos los métodos de regresión lineal. Como les digo, ustedes ya han avanzado esto en el labo de física. Y la mayoría tiene esta calculadora, que es la Casio 570 Plus. ¿De acuerdo? Esta plomita. ¿Y qué es un método de regresión lineal? Nos permite determinar la relación matemática entre dos magnitudes, X y Y. En nuestro caso, nuestra X, 1 sobre la temperatura, nuestra Y, el logaritmo en el periodo de la presión de vapor. Ya. Y a partir de este conjunto de pares de valores experimentales, o sea, X y Y, se puede representar como puntos en un plano. Vuelvo a esta diapositiva. Aquí pueden ver varios puntos y una línea que los une. Bueno, no siempre esta línea va a pasar por todos los puntos, sino va a ser una aproximación lineal. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo sacamos esta aproximación nosotros? Primero, se van a su calculadora. Van a este botoncito en la parte superior que dice Mode. Lo apretan y les va a salir este menú. En este menú se van a la opción número 3. ¿Cómo escogen esta opción? Solamente apretan la tecla que dice 3. Y si apretan esta tecla les va a salir un submenú con 8 opciones diferentes, en la cual nosotros siempre vamos a trabajar para, para esta regresión lineal con la opción número 2. Para escoger la opción número 2, apretan el botoncito número 2 de su calculador. Listo. Y ya solo les queda llenar los datos. Van a llenar los datos en X y Y. ¿De acuerdo? Una vez que llenen los datos en X y Y, van a apretar esta AC. ¿De acuerdo? Y después van a hacer la siguiente combinación de teclas. Van a apretar Shift. ¿Dónde está Shift? Está en la parte superior izquierda. Van a apretar Shift y 1. Y para escoger los datos de la regresión lineal, van a apretar la tecla 5. Y les va a salir este menú, donde en 1 si apretan 1 les va a salir el valor de A, de la constante A. Si apretan 2 les va a salir el valor de la constante B. Si apretan R, pues creo que es el coeficiente de relación, no me acuerdo, pero es R, que nos muestra qué tan óptima es nuestra línea para trabajarla, ¿de acuerdo? Y X con su copetita ahí arriba y ya con su copetita ahí arriba no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y ahora para sacar los datos de A, bueno, una vez que oprimas la opción 1 para sacar A, vuelves a repetir los pasos de Shift 1, 5 y aprietas 2 para sacar B, ¿de acuerdo? Y eso sería todo. Ahora vámonos con el ejercicio de la práctica, ¿de acuerdo? Y para esto voy a cambiar de pantalla a la tablet. Déjenme un ratito. Pero se comprende todo, ¿no? Por ejemplo, en su guía número 4 está un formulario detallado de lo cual vamos a trabajar en este capítulo. Se encuentra la ecuación de particular de Clausius-Capeirón con sus constantes, ¿de acuerdo? Y ahora para la regresión lineal les muestra los pasos, las consideraciones que tienen que hacer con los deltas de los cambios de fase. Y eso es muy importante, el delta de los deltas. Es una unidad de energía sobre mol. ¿Y cuáles son las unidades de energía con las cuales nosotros vamos a trabajar? Siempre con calorías o con joules. Puede ser una caloría mol, una caloría gramo, un joule mol, un joule gramo. Y ustedes tienen que saber factores de conversión para llevar de una unidad a la otra de trabajo, ¿de acuerdo? Y aquí les dejo algunos factores de conversión. Por lo general se trabaja con una caloría igual a 4,184 joules.
Apréndanse esto de memoria. Y por último, repetir cuáles son las condiciones cuáles son las condiciones normales, cuáles son las condiciones estándar. ¿De acuerdo? Y los demás ya saben. La constante R de los gases con los cuales vamos a trabajar. Cuando la energía, cuando el de vaporización nos pidan en calorías, vamos a trabajar con 1,987. Y cuando nos pidan en joules, vamos a trabajar con 8,314. Ahora sí, vamos a trabajar con esos ejercicios. Ya. Ahora denme un minutito para cambiar de equipo al otro. Y también les voy a explicar cómo, ¿qué se llama esta bacana? Cómo cambiar de un estado de la materia a, no, cómo utilizar Excel. Cómo utilizar Excel con regresión lineal. Tal vez algunos ya sepan, porque en sus demás labos, en los posteriores de la carrera, siempre les van a pedir regresión lineal. Entonces, eso más vamos a ver por la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Ya. De acuerdo, vamos con esto. Sí, esta es la sección de prefacultativo, muchachos. Ya. Ahora sí, vamos con los de química 100. Ya. Y vamos a crear una nueva plantilla. Quiero cambiar de color, ¿cómo se hacía? Ajuste la página. Ya. Por un momento voy a entrar a Telegram para descargar la imagen de los ejercicios. Esta es. Y vamos a empezar con el ejercicio número 1. Entonces, vamos en el interno, Telegram. A ver, la de ya. Y ahora sí, vamos con nuestro ejercicio número 1. Vamos a recortarlo para que esté todo más bonito. Ya. Y ahora sí. El ejercicio número 1. ¿De qué se trata? Nos dice, nos da la sustancia de trabajo que va a ser el benceno. Entonces, vamos con los datos. Nos dice que el benceno se utiliza en la fabricación de nitrobenceno. Vaya. En su punto de ebullición normal es 80,1 grados centígrados. Ya tenemos una temperatura 1, que es 80,1 grados centígrados. Y su punto de calor molar de vaporización, ahí ya nos están dando el delta de vaporización. Es 30,8 kilojoules mol. Siguiente, sigamos leyendo. ¿Cuál será la presión de vapor? Es la incógnita. La presión de vapor para una temperatura de 75 grados centígrados.
¿De acuerdo? Entonces vamos a anotar nuestra ecuación de trabajos. De trabajo. ¿Cuál va a ser? Va a ser la de Clapeyron de 2 puntos. ¿Cómo va? Va al logaritmo neperiano de la presión 2 sobre la presión 1 igual a el delta de vaporización sobre R, 1 sobre la temperatura menos 1 sobre la temperatura 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos de dato? Nos pide una presión. Ya, va a ser mi presión número 2. Esto es mi incógnita. Nos da el delta de vaporización. Tenemos de dato. Esto por conocimiento general lo conocemos. Nos da 2 temperaturas. Pero para encontrar yo la presión número 2, me falta la presión número 1. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a leer el enunciado. Y hay una parte resaltada con negro. ¿Qué dice? Dice, su punto de ebullición normal. Y ahí se nos tiene que prender el foco para realizar este ejercicio. Entonces, esta temperatura, ¿a qué presión estará? A una presión normal. ¿Cuánto es la presión en condiciones normales? La presión es igual a una atmósfera por condiciones normales. Esto lo vamos a bajar, no, que se quede ahí. Y solo lo anoto aquí, por condición normal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos los datos de trabajo. Una segunda cosita. Las temperaturas yo no las puedo trabajar en grados centígrados. Alguien preguntará por qué. Y hay dos respuestas. Ya, bueno. La primera es que la temperatura tiene que estar en grados centígrados. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los valores, las unidades de R? Por ejemplo, con nosotros en este ejemplo vamos a trabajar con joules. ¿Cuánto es? 8,314 joules mol sobre Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, para que este Kelvin se me vaya, tengo que sacar un grado Kelvin aquí abajo. ¿De acuerdo? Por eso se trabaja con en la escala de Kelvin. Y todas estas temperaturas yo lo tengo que volver a temperaturas absolutas. ¿De acuerdo? Entonces digo, la temperatura 1, espera la presión. La temperatura 1, 80,1 grados centígrados en Kelvin, solo le sumo más 273. Y ahora, quiero meter la calculadora. 273 más 80,1 me da 353,1. Y ahora para una temperatura 2, ¿cuánto es? 75 grados centígrados. 75 más 273 nos da 348 Kelvin. ¿De acuerdo? Ya. Y la presión. Se van a dar cuenta que no importa cuando nosotros trabajemos con presión, en qué unidades esté. Lo único importante es que si nos piden, digamos, que la presión que nosotros encontremos está en milímetros de mercurio o se encuentra la presión en atmósferas, trabajemos con la presión en esas mismas unidades, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya tenemos todos los datos, por lo tanto podemos despejar. Y decimos, despejando, ¿qué sería? Presión 2. ¿Qué vamos a tener? Ustedes, por propiedades de logaritmos, ya conocen esto. La presión 2 va a ser igual a la presión 1. Esto lo voy a bajar un poquito más. A la presión 1. ¿Multiplicada por qué? Por una E elevado a ¿cuánto? A todo esto. A un delta de vaporización por R, 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Ahora, ¿qué hacemos? Solamente reemplazamos los datos. La presión 2, ¿cuánto me va a salir? Voy a trabajar con la presión 1 en atmósferas. Una atmósfera por
E. Y ahora reemplazo el delta de vaporización. ¿Cuánto es el delta de vaporización? 30,8 ¿qué? 10 a la 3. ¿Por qué? Porque aquí hay un kilo, ¿de acuerdo? Y ahora por la constante de los gases en, en joules. ¿Cuánto es la constante de los gases en joules? Otra vez. 8,314 joules, Kelvin, mol. Al revés, para que no se confunda. Mol por Kelvin, ¿de acuerdo? Con esa constante nosotros tenemos que trabajar. Se parece un 1. Ya. Por 1 sobre la temperatura en grados Kelvin. ¿Cuánto es? 353,1. Menos 1 sobre la temperatura 2. 348. Y ahora, aquí, ¿ustedes cómo van a verificar sus datos, si están correctos? Por ejemplo, nosotros vamos a tener la temperatura 1, mientras ustedes sacan esto. Me van a dictar cuánto sacan. Les digo, mientras la temperatura 1 está trabajando a 80,1 grados centígrados y la presión es una atmósfera, y nos piden la presión 2 a una temperatura de 75, la presión de vapor subirá o bajará. Y habíamos dicho que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si yo obtengo un resultado mayor a la presión de una atmósfera, estaría mal lo que he trabajado. ¿De acuerdo? Es una forma de verificar. Y ahora, ¿cuánto le sale esto? ¿Concuerdan conmigo en que les da 0,86 atmósferas? Sí, sí, de eso, pues sí. Ya, de acuerdo. Sí. Perfecto. Ya. Entonces, esa sería mi respuesta para este ejercicio. Ya. Ahora con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, creo que tenemos que encontrar la temperatura en estas condiciones. O el delta de vaporización, algo así. Pero igual trabajamos con esta ecuación. Nos dice, un poquito más. Vamos a alcanzar espacio. Ya, vamos a ver si no vamos a trabajar en otro. Nos dice, el ejercicio número 2. Las presiones de vapor del metilbenceno a las temperaturas de 180 Fahrenheit y 231 Fahrenheit son 314 y 101 kilo. Debe estar mal. No siento. 314. Hasta aquí. Esto está extra. Y 101 kilopascales respectivamente. Determinar A. El calor molar de vaporización para el metilbenceno en unidades del sistema internacional. ¿Ven? Y B. La presión de vapor en atmósferas a la temperatura de 373 grados Kelvin. Y C. El número de moléculas de metilbenceno presentes en el recipiente. Ya. Nos va a faltar hoja. Por lo tanto, lo llevaremos a la otra. Ya. Y ahora sí. Tenemos datos. Y vamos a recopilar nuestros datos. ¿Qué van a ser? Una temperatura 1 a 180 Fahrenheit. Una temperatura 2 a 231,1 Fahrenheit. Y nos dice que estas presiones estas temperaturas tienen una presión de vapor, que es, en el primer caso, 314 milímetros de mercurio.
y en el segundo 101 kilopascales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a llevar todo esto a una sola unidad. Las temperaturas a escala Kelvin y la presión a milímetros de mercurio. En milímetros de mercurio nos va a dar la presión 757,56. Y para la temperatura, a 180 grados Fahrenheit, bueno, ya saben ustedes, grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Haciendo los respectivos factores de conversión nos sale 355,22 Kelvin y 383,61 Kelvin. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a anotar lo que nos pide en el espacio que nos queda. A. El delta de vaporización. B. Nos pide la presión de vapor a la temperatura de 373 Kelvin. Y C. Número de moléculas. Ahora sí, vamos a trabajar con la ecuación de Clausius-Capeyron para dos puntos. Logaritmo neperiano de la presión 2 sobre la presión 1 es igual al delta de vaporización sobre la constante R, 1, la temperatura 1, menos 1 sobre la temperatura 2. Despejando el delta de vaporización, ¿qué vamos a tener? Logaritmo, bueno, lo que pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y lo que está multiplicando, pues pasa a dividir. Vamos a tener 1 sobre la temperatura 1 sobre 1 sobre la temperatura 2. ¿Cómo nos quedaría este delta de vaporización? Ahora nos pide el calor molar de vaporización en unidades del sistema internacional. Unidades del sistema internacional siempre van a trabajar con joules, ¿de acuerdo? Entonces la constante de los gases en joules. ¿Qué vamos a tener? 8,314 por logaritmo neperiano. De la presión 2, ¿cuánto es la presión 2? 757,56 sobre la presión 1, 314. Entre la temperatura 1, ¿cuánto es? 355,22 menos la temperatura 2, 383,61. Y ahora este valor nos tiene que dar, nos va a dar 35.145,10 joules sobre cada mol. ¿De acuerdo? Es la energía necesaria para que un mol se transforme, bueno, pase de el estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Ahora, ¿qué más? Nos piden una presión de vapor a cierta temperatura. Lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio. Nos daban una temperatura, tenemos que hallar la presión de vapor. Lo mismo acá. Y ahora nosotros vamos a seguir trabajando con esta ecuación, pero podemos agarrar estos dos puntos o estos dos puntos. Como es una línea y como es una gráfica de presión versus, bueno, sobre 1 de la temperatura y tenemos una línea, ya digamos que tenemos una línea así. Para cierta presión va a haber una temperatura, ¿de acuerdo? Y digamos que este es el primer punto. Y ahora, no, creo que esta gráfica está al revés. Sí. Pero igual, ya. Ahora sí, vamos a tener un punto 1 y un punto 2. Mi temperatura 1, mi presión
1, ¿de acuerdo? Y estos puntos sí o sí pasan por la línea. Y la ecuación con la que trabajamos y con la que hemos encontrado el delta de vaporización es la ecuación que representa esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros trabajamos con el punto 2 o el punto 1, no tendría que haber ninguna variación en el problema. Ahora, por lo general se pide que trabajemos con los puntos más cercanos al punto que nos piden. Por ejemplo, para la temperatura 1 nos dice que está a 180, a 1 sobre 180. Y la temperatura 2 va a estar a 1 sobre 231. Esto no es, creo que es esquemáticamente correcto, pero bueno. Ah, no, sí, está bien. Ya. Sí, ya, está bien. No, mentira, está al revés. Sí, está al revés. Ya. Esto va a ser para el punto 1 y esto para el punto 2. 1 sobre 180 y 1 sobre 231. Ya. Y ahora nos pide la temperatura 373. ¿Cuál es la temperatura más cercana? ¿180 o 231? El punto 2 es la temperatura más cercana para nosotros trabajar sobre 1 sobre 373, ¿de acuerdo? Y es por eso que nosotros vamos a escoger el punto número 2 para trabajar, para obtener resultados más próximos, más confiables, si me pueden poner así, ya. Y ahora, ¿qué vamos a decir? Directamente podemos utilizar lo despejado en el anterior ejercicio, que va a ser la presión 1 elevado a el delta de vaporización sobre R sobre 1 sobre la temperatura menos 1 sobre la temperatura 2. Y reemplazamos los datos. En este caso, mi presión, aquí, mi presión 1 va a ser 200, no, ¿cuánto es? 757,56 milímetros de mercurio. Y mi temperatura 1, 383,61 Kelvin. Mi presión 2 es mi incógnita. Y la temperatura 2 de trabajo, ¿cuánto nos dicen? Nos piden 373. Ahora, ¿cómo vamos a verificar nuestros cálculos si están correctamente hechos? En la presión 1, la presión es 757 y tenemos una presión de 383. Ahora, hay un descenso de la temperatura, por lo tanto tendría que haber un descenso de la presión. Reemplazando los datos, vamos a encontrar eso. La presión 1 de trabajo nos dice que es 757,56 por E. ¿Cuánto es el delta de vaporización? Vamos a utilizar el delta de vaporización que hemos encontrado en el inciso A. Es 35.145,10. La constante de los gases en joules, 8,314 por 1 sobre la temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? 383,61. Menos 1 sobre la temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? 373. De acuerdo. Ahora sí. Prosigamos. ¿Cuánto le sale este resultado? Ya, a ver. Poniendo todo esto en la calculadora. 757,56 por E elevado a 35.145,10 sobre 8,314 por 1 sobre las temperaturas. Eso, alguien ya se me adelantó. Pero está perfecto. Porque yo tengo más o menos lo mismo. 553,715.
milímetros de mercurio. Pero la presión, ¿en qué nos pide? Nos pide la presión de vapor en atmósferas. Y aquí estamos trabajando con milímetros de mercurio. Por lo tanto, por factores de conversión, ustedes también pueden encontrar esto en atmósferas. ¿Cómo hacemos el factor de conversión? ¿Cuánto es una atmósfera? Igual a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, dividimos todo esto entre 760. Y nos sale 0,728 atmósferas. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta para el inciso B. Ya. Ahora en el inciso C. Nos pide calcular el número de moléculas del metilbenceno presentes en un recipiente de 10 decímetros cúbicos de capacidad de condiciones estándar. ¿De acuerdo? Esto me parece más a la ecuación de los gases ideales, ¿verdad, chicas? Ya. Entonces nos dan un volumen, que es 10 decímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es igual a ¿qué? A un litro, a litros, ¿verdad? Entonces tenemos 10 litros de trabajo. Lo siguiente, nos pide encontrar, bueno, trabajar a condiciones estándar. Rayos. La presión en condiciones estándar, eso es lo que tenemos que encontrar. Y la temperatura estándar de trabajo, ¿cuánto va a ser? 25 grados centígrados. ¿Cuánto sería? 298 Kelvin. Y esto ya se la sabe. Ecuación de clases Clapeyron para 2 puntos. Por R, 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Ahora yo me puedo escoger los mismos puntos de trabajo para solamente copiar esto. Ya, ahora ya, copiar. Se está copiando. Ya. Y aquí sería pegar. ¿De acuerdo? Pero la temperatura 2 es lo que nosotros tenemos de dato, que es 298 Kelvin. Aunque los puntos de trabajo tendría que cambiar, ¿no? Para que nos dé resultados más coherentes. Ya, entonces podemos trabajar con los anteriores datos. O si no, con estos, ya con estos. Ya, entonces vamos a despejar la presión 2. Borrar esto. Y pongo esto acá. Y en vez tenía que copiar esto. Listo. La presión 1. 757,56 por E elevado a todo esto, 35.145,10, 8,314. Y solamente aquí tendríamos que cambiar el dato de la temperatura 2. La temperatura 1 de trabajo, 383,61 menos 1 sobre 298. A ver. No, se me borró. Ya. Si alguien lo puede sacar más antes que yo, lo agradezco. Ya, bueno. A mí me sale la presión 2 igual a 31,956
Pero, ¿qué sería? Milímetros de mercurio. Y ahora si yo quiero trabajar en atmósferas, 0,042 atmósferas. Ya. Y por último, para encontrar, a ver, acá, para encontrar el número de moléculas, ¿yo cómo procedo? Y a veces, bueno, los ejercicios de química 100 son muy fáciles, como ustedes habrán dado cuenta, pero a veces les ponen cositas de prueba, como ser estos factores de conversión. ¿Cómo, cómo encontramos el número de moléculas? Trabajando con el número de Avogadro, ¿verdad? Porque un mol era equivalente a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y trabajando con la ecuación de los gases ideales, o sea, pavo-ratón, yo encuentro el número de los moles de este gas. Si yo tengo el número de moles con este factor de conversión, yo puedo encontrar el número de moléculas. Son esas cositas, esos detallitos que nos traban a la hora de hacer un examen. Y cositas que tenemos que recordar, ¿de acuerdo? Entonces, recordando, vamos a encontrar el número de moléculas. ¿Qué va a ser? La presión por el volumen, R entre la temperatura. ¿La presión a cuánto está? 0,042 atmósferas por el volumen. ¿Cuánto es el volumen en litros? 10 litros. Y ahora, ¿por qué en atmósferas y en litros? Para trabajar con 0,082 atmósfera litro y abajo Kelvin mol. Por la temperatura, ¿cuánto nos pide la temperatura en condiciones estándar? 298 Kelvin. Si ustedes ponen todo esto en la calculadora, les va a salir un número de moles de 0,017 mol. Y ahora, mediante factores de conversión, yo voy a encontrar el número de moléculas. 0,017 mol. Y sabemos que en un mol hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Yo voy a tener que mi gas tiene 1,024 por 10 a la 22 moléculas. Y esta sería la respuesta del inciso C. Ya. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda de cómo trabajar con con la ecuación de dos puntos de Clausius-Clapeyron? ¿Se está entendiendo? ¿O qué duda tienen para resolverlo ahora? Aquí yo estoy acomodando todo para que sea más ordenado y bonito. Ya, bueno. Los siguientes dos problemas son de... A ver, ¿qué hora tenemos? Ah, perfecto, las 9. Ya. Los otros dos problemas son de regresión lineal. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar con eso. Para lo cual yo voy a hacer la regresión lineal en Excel. Ustedes obviamente lo van a sacar en la calculadora, pero les tendría que salir no exactamente lo mismo, pero un aproximado por lo menos, porque los decimales que utilizamos en Excel son mucho mayores a los que mete la calculadora, ¿verdad? Ya, entonces vamos con el problema número 3. Y vamos a recortarlo. Y es un enunciado corto. ¿Y qué nos pide? Nos dice, la presión atmosférica en la cima de la montaña es 400 milímetros de mercurio. Y nos dan una tabla para que nosotros realicemos la regresión lineal. Ahora, nos pide determinar el punto de ebullición del agua a esa altitud. Ya, por lo tanto, yo tengo que utilizar, ¿qué se llama esto?
la ecuación de Clausius-Caperón, pero con regresión lineal. ¿Y cómo sería esto? Obviamente yo voy a tener y igual a no, más, sí, esta vez, x por b, ¿verdad? Donde logaritmo neperiano va a ser igual a y, a va a ser la constante a, más b por 1 sobre la temperatura, que va a ser la variable x. Y ahora, ¿qué va a ser a? ¿Y qué va a representar b? Eso es importante. Estoy buscando eso. En la guía número 4 les dice qué es cada cosa. Por ejemplo, a, ¿qué va a ser? Va a ser, bueno, creo que no se utiliza. Ya, a ver, una ecuación. Bueno, nos dice que K es adimensional. Por lo tanto, lo importante, bueno, necesitamos estos dos para encontrar esto. Y de paso aquí está mal. Esto es con negativo. Ya. Necesitamos esos dos para encontrar la representación de la línea de estos datos. ¿De acuerdo? Y B, ¿qué va a ser? Va a ser en Kelvin. Pero esta B, ¿qué va a ser? Va a ser por comparación. ¿Y cuál es nuestra comparación? Logaritmo de la presión de vapor menos el delta de vaporización sobre R por 1 sobre la temperatura más una constante. Entonces B sería igual a este delta de vaporización sobre R. Ya. Y aquí en este ejercicio no nos pide eso, pero es importante recalcar. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el punto de ebullición del agua a esta presión. Por lo tanto, ya nos están dando 2 puntos. No puedes utilizar Clausius-Caperón para 2 puntos. Tendría que utilizar sí o sí regresión lineal para poder utilizar esta ecuación y recién trabajar con eso, ¿de acuerdo? Ahora sí, su tabla. Ustedes esta tabla sí o sí la tienen que tener en el examen. Va a ser la coordenada X y la coordenada Y. Antes, se van a tabular estos datos. Van a tabular los datos de temperatura. Aquí están en grados centígrados, por lo tanto tenemos que hacerle una corrección. Porque, ¿qué habíamos dicho? No podemos trabajar en grados centígrados, sí o sí en Kelvin. Por lo tanto, esta temperatura de grados centígrados lo tienen que pasar a trabajar con grados Kelvin, ¿de acuerdo? Y ahora sí, lo importante, mi eje X y mi eje Y. ¿Qué va a ser mi eje X? 1 sobre la temperatura. Y mi eje Y, logaritmo neperiano de la presión. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a trabajar con el Excel. Dejaré de compartir un rato la pantalla acá y pasaré a la pantalla de la computadora. Antes. Voy a compartir la ventana de Excel. Ya. Ya medio borroso, pero se ve. Eso. Ya. Ya. Ahora sí. Aquí tengo mi Excel ya hecho con el ejercicio, pero para que ustedes lo trabajen de nuevo. A ver, para trabajarlo de nuevo. Vamos a copiar los datos de temperatura y presión. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con un cálculo manual, ¿de acuerdo? Primero, la temperatura, ¿en qué tiene que estar? En unidades de Kelvin.
Por lo tanto, tienen que hacer esto manualmente con la calculadora. Sumarle a esta temperatura más 273 para volverlo a Kelvin, ¿no? En el Excel solamente ponen esa fórmula en la celda y lo arrastran todo con el cuadradito. Ahora ya tenemos eso. Ahora vamos a sacar nuestro eje X y Y. ¿Qué era nuestro eje X? 1 sobre la temperatura. Y nuestro eje Y, logaritmo neperiano de la presión. Y ahora ponemos la fórmula. 1 sobre esta temperatura de trabajo. Ya tenemos este dato, lo arrastramos. Y la presión, logaritmo neperiano. Sí o sí le tienen que dar clic a esta función para que les dé el logaritmo neperiano de este valor. En este caso, de la presión en milímetros de mercurio. Y arrastran y ya. Ahora, lo siguiente. Para encontrar los datos de la regresión lineal, van a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 celdas por 2, ¿de acuerdo? Van a poner igual en la primera celda. Se van a ir a esta fx en la parte superior. Aquí le ponen estimación lineal. Y seleccionan la línea, aquellos datos en el eje Y. ¿Cuáles van a ser? Logaritmo neperiano de la presión, todos estos. Van al conocido X, que va a ser todos los datos de X. Listo. Y por último aquí le pueden colocar 1 y 1. Y con la combinación de letras de Control, Shift y Enter, les van a dar los datos de la estimación lineal. Donde aquí B, esto es la variable B, esto es R minúscula. Y estoy buscando cuál es A. Creo que es esta de acá está. ¿De acuerdo? A mí, ¿qué me importa saber? A y B. Solo voy a ordenar un poquito. Lo que me importa saber acá son estos dos. Y ahora, disposición. La quería colorear. ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Son mis dos constantes de trabajo. Ahora en la calculadora les va a salir con valores más o menos parecidos. Trabajen con la mayoría de los decimales. Trabajen con la mayor cantidad de decimales posibles. Por ejemplo, unos 5 o unos 4 después de la coma. Es lo que se recomienda. En este caso, ¿qué más les quería decir, chicos? Bueno. Eso. Ahora, directamente en la calculadora ustedes le pueden poner igual, 1 sobre, y la anotan la temperatura de trabajo, que es 422. O sea, poner directamente 1 sobre dividido entre la temperatura. Les va a botar datos más certeros al momento de trabajar con regresión lineal. Ahora sí, vamos con la tablet para poder hacer esto. Algo más antes de dejar de compartir la pantalla de la compu. Y me anotaré estos datos en algún papel de aquí cerca. Ya, B va a ser menos 4.543,661 ya. Y A va a ser igual a 15,99996. Ya. 16 aproximadamente, redondeando. Ya. Ahora, les compartiré cómo tienen que presentar su tabla de datos. Cómo tienen que presentar su tabla de datos en el examen. Detener la presentación y voy a volver a compartir la ventana de... ¿dónde está? Lo siento, chicos, tengo muchas ventanas abiertas. En la grabación lo van a ver. Ya, bueno, la ventana de... Sí, esta ventana. Ya.
Ahorita están viendo la diapositiva y en la página número 11 les tiene que salir esta tabla. Así es como ustedes deberían presentar una tabla en el examen. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados, la presión en milímetros de mercurio, la temperatura en Kelvin, 1 sobre la temperatura en Kelvin y el logaritmo neperiano de la presión. ¿De acuerdo? Y por ejemplo acá trabaja con 4 datos, en realidad 3, después de la coma, ¿no? 2,369 por 10 a la menos 3. Y todos estos los tienen que escribir en su hojita de examen para que se les califique de una buena manera. Luego el logaritmo neperiano de la presión, lo mismo. Listo. Eso es todo lo que les quería mostrar. Ahora sí, vamos con la resolución del ejercicio. Ya. Por lo tanto, tenemos una constante A y una constante. Por lo tanto, tenemos una constante A y tenemos una constante B. Nuestra constante A, que nos ha salido en la regresión lineal, era aproximadamente 16. Y la constante B, menos 4.543,61. Ahora nosotros tenemos una primera forma de trabajo, en donde directamente vamos a utilizar esta ecuación. Va a ser el logaritmo neperiano de la presión igual a A. Reemplazamos. ¿Cuánto está? 16. Y B. Aquí, para trabajar con B, no le van a anotar con este negativo, sino directamente, bueno, aquí esta ecuación sería con positivo, ¿ya? Para ustedes, para trabajar con esta ecuación. Entonces van a anotar menos 4.043,61. Pero como es una recta que está con pendiente negativa, obviamente la pendiente, o sea, B, va a ser negativa. Por eso se le pone ese signo menos y por eso este signo menos siempre tiene que ser negativo, ¿de acuerdo? Ya, lo vamos a dejar ahí como un garabato. Siguiente, 1 sobre T. ¿Y ahora qué nos piden? Nos piden la presión. No, mentira, nos dan la presión y nos piden la temperatura. Nos piden el punto de ebullición del agua. Pero si ya tenemos la presión, que es uno de los datos del punto de ebullición, ¿qué nos faltaría? La temperatura. Entonces trabajamos y despejamos temperatura. Y, por ejemplo, nos piden la presión a 400. Ya. Ya. Aquí el logaritmo neperiano de 400 menos 16 igual a menos 4.543,61 por 1 sobre la temperatura. ¿Qué nos daría esto? Que la temperatura va a ser igual a menos 4.543,61 sobre todo esto, el logaritmo neperiano de 400 menos 16. Si nosotros reemplazamos todo esto en la calculadora, ¿cuánto nos da? Bueno, me sale el valor de 453,97 Kelvin. Y esa sería mi respuesta. Ahora vamos con la forma 2 de trabajo. Utilizando la ecuación de 2 puntos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo ya tengo estos 2 puntos y tengo la constante de vapor sobre R. Entonces puedo trabajar de esta forma igual. Ya. Y vamos a reemplazar los datos. Por ejemplo, para la presión 2, para la presión 1, va a existir una temperatura 1 y una temperatura 2. Nos dan la presión 2, que es 400 milímetros de mercurio. Y nos piden la temperatura 2.
Ahora, ¿qué datos vamos a utilizar para presión 1 y temperatura 1? Tenemos que utilizar los datos que estén más cerca de 400. Podemos utilizar no, mentira, este o este. Pero para reemplazar valores más exactos, vamos a utilizar estos, los de los últimos, ¿ya? Vamos a utilizar la temperatura de 212 grados centígrados. 212 más 273 sería 485 grados Kelvin. ¿Y una presión de cuánto? ¿Cuánto es la presión? 760 milímetros de mercurio. Ya. Y ahora, vamos a hallar la temperatura número 2. Ay, chicos, no me hagan despejar. Ya. Si quieren, pueden meter directamente a Solve o despejarlo. A ver, despejando, ¿qué vamos a tener? Ya, bueno, vamos a tener el logaritmo neperiano de la presión 2 sobre la presión 1 por R sobre la constante de vapor igual a 1 sobre la temperatura, bueno, menos 1 sobre la temperatura igual a menos 1 sobre la temperatura 2. Despejando temperatura 2 va a ser menos 1 sobre todo lo que está pasando, lo que está multiplicando al otro lado. ¿De acuerdo? Y más o menos así saldría. Ahora reemplazando datos. ¿Cómo vamos a reemplazar? Acá. Pueden reemplazar, pueden despejar delta de vaporización, pero vamos a trabajar con la misma R. Entonces yo puedo decir que el delta de vaporización sobre R va a ser igual a menos la constante B. Si me ha salido con negativo, pues trabajo con positivo, ¿no? Entonces voy a tener el logaritmo neperiano de la presión 2. ¿Cuánto es la presión 2? 400 sobre la presión 1, 760. Por 1 sobre B. ¿Cuánto es B? 4543,61 menos 1 sobre la temperatura en Kelvin, 485. Y ahora la temperatura 2. Aquí súper apachurrado, ya lo voy a subir esto un poco más. Ya. Y metiendo todo esto a la calculadora para ya. ¿Qué va a ser? Va a ser 400 sobre 760 multiplicado por 1 sobre 4543,61 menos 1 sobre 485. ¿Cuánto nos dará? Nos sale 453,901 o 902. Ya. Y se darán de cuenta que trabajando de la forma 2 o trabajando de la forma 1, nosotros vamos a obtener la misma temperatura. ¿De acuerdo? Se acerca. Ahora sí, el ejercicio número 2. ¿Qué hora tenemos? 9:30. Ya. Terminaremos temprano por hoy. En el ejercicio número 2, este era un problema para ustedes, pero no estamos en clases presenciales como para que les pida que resuelvan esto, ¿no? Entonces lo dejaremos por hoy, hasta acá. Bueno, espero que me hayan entendido. Recuerden que para mañana es su práctica. Yo voy a pasar a recoger después de la clase de mi ingeniero. A eso de las 6 de la tarde me esperan en el aula 41, ¿de acuerdo? Yo voy a pasar al aula a recoger sus prácticas. ¿Qué más? El trabajo extra, igual del formulario, para los que estaban en la anterior clase, tengo una lista para recoger ese formulario.
De acuerdo. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Si quieren, pasamos una clase más la siguiente semana sobre este tipo de ejercicios de exámenes pasados para reforzar un poco esto del avance. Pero eso sería todo. Ya habríamos concluido con todo el temario del primer parcial. ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí, anoten sus nombres en el chat. Y que tengan buena noche.